Muy buen día. Para el ejercicio de hoy desarrollaremos algunos puntos en los cuales utilizaremos una base de datos relacional que habla acerca de los vuelos de aviones en diferentes aeropuertos y aerolíneas, los cuales necesito ubicarlos en una base de datos no relacional para su respectivo análisis. Para ello me piden los siguientes 6 puntos. El primero de ellos es cargar los archivos de información en Hadoop en una estructura de archivos con nombre aerolíneas. Vamos a Hadoop. Los archivos yo los he ubicado inicialmente en Cloudera, en la carpeta aerolíneas, y acá están los archivos CSV. Así que para utilizarlos los voy a copiar a Hadoop. Lo primero que necesito es crear una carpeta dentro de Hadoop File System. Para ello utilizo el comando hdft-dfs mkdir aerolíneas. He creado la carpeta. Seguido de eso, utilizo el comando put para copiar el contenido de una carpeta a otra, siempre dentro de Hadoop File System. Especifico el directorio de origen, que son todos los CSV, y el directorio de destino. Si deseo ver lo que he copiado, dentro de la carpeta aerolíneas en Hadoop File System se ubican mis 3 archivos. Por ahí los puedo ver. Continuamos. Para el punto 2, dice la instrucción crear una base de datos con nombre para volar, la cual almacena la información de todos los archivos que copiamos en el punto 1. Y el punto 3 dice cargar los archivos de aerolíneas y aeropuertos en tablas internas con nombres exactamente igual a los de origen. Empezamos. Primero que nada me decía que tengo que crear la base de datos con el nombre para volar. Y en el caso de la carga de las tablas internas del punto 3 y tabla externa del punto 4, utilizaré dos diferentes métodos. Para este voy a crear una base de datos relacional, copiar los CSV y luego demostrar cómo se importa la información. Y para la externa lo haré directamente. Desde el archivo CSV, directamente trabajando con la base de datos no relacional, voy a importar la información habiendo previamente creado la tablita. Empezamos. Bien, primero necesitamos ejecutar dentro de la línea de comandos MySQL. Acá ya me indica que ya puedo ejecutar comandos MySQL. Mostramos las bases de datos y vemos que para volar no existe. Vamos a crearla. Verificamos la creación. Vemos que acá me aparece en el segundo lugar. Ha sido exitoso. Y luego le indicamos a MySQL que voy a trabajar con dicha base de datos. Use para volar. Ya que estoy utilizando la base de datos para volar, le voy a decir que me cree la tabla aeropuertos. Obviamente está vacía. Voy a crear también la tabla aerolíneas, también vacía. Y voy a ahora importar la información. Para importar la información voy a utilizar el comando load data in file. Le indico dónde está el archivo CSV, que son los que yo copié. Los va a importar dentro de la tabla aeropuertos. Los campos terminados en coma, encerrados en comillas. Y va a ignorar la línea 1, que es el encabezado, para que no me lo registre con los datos. Bien, vemos que tiene 322 registros que han sido afectados. Hago exactamente lo mismo con la tabla de aerolíneas. 14 registros. Bien, si yo quiero explorar los datos que se copiaron, sencillamente puedo utilizar un select
Por ejemplo, la aerolíneas, ahí están los 14 registros copiados. Lo mismo sucedería si lo hago con aeropuertos. Bien, eso fue creando la base de datos en MySQL. Ahora voy a abrir otra línea de comandos y para ello voy a correr Hive y voy a crear la base de datos en Hive y voy a exportar los archivos para que mis tablitas en Hive estén pobladas. Bien, mostramos que solamente está la la base de datos default. Entonces crearemos la base de datos para volar. Mostraremos que ahora ha sido creada. Y posteriormente le diremos que vamos a utilizar esa tabla. Una vez hecho eso, vamos a crear la tabla utilizando un comando scoop import. Vamos a importar de MySQL. Para ello ponemos la dirección con el username root, password Cloudera. Le indico que me voy a guiar como dato principal y atacode, que es la primera columna de mi CSV, que usualmente es la llave primaria. Las columnas que voy a agregar de la tabla aerolíneas, airlines en inglés, todo se va a guardar en la dirección user Cloudera parcial. Y luego ya las generalidades, que los campos están separados por coma. Y para que no estar creando las tablitas, sino que directamente me las cree el comando, le digo que me importe, que me cree una tabla en Hive. Y la tabla en Hive va a pertenecer a la base de datos para volar y se va a llamar aerolíneas. Bien, ya que ese es un comando scoop, lo voy a ejecutar desde la línea de comandos directamente. Esperamos que termine. Mientras tanto, copio para crear la siguiente, que va a ser para la segunda tablita. Cabe mencionar, mientras se realizan los procesos, que independientemente de la cantidad de datos, el tiempo de proceso va a ser muy similar tanto para 5 datos como para 5000. Esa es una de las ventajas de trabajar con este tipo de estructuras de datos. Bien, esperamos unos segunditos más que empiecen los trabajos. Acá ya empieza a procesar la información. Bien, y por ahí me va a salir que ha sido exitoso en 0.32 segundos sumado a 1.53. Excelente. Ahora yo ya tengo mis dos tablitas internas dentro de la base de datos no relacional. Ahora voy con el segundo método. Para el segundo método, directamente dentro de Hive, voy a crear la tabla externa. La única diferencia al crear una tabla interna y externa dentro de Hive es que para esta yo le indico la palabra reservada external table. Y lo demás va siendo muy similar, ya que los archivos terminan guardándose de todos modos en un archivo de texto. Bien. Voy a copiar esto en 2 pasos, ya que demasiado texto para que se comparta con mi máquina virtual directamente. Y ya que es un comando Hive, lo vamos a ir pegando por acá. Bien, ahí está completo. Ejecutamos y ha sido exitoso. Esa es la creación de la tabla. Ahora le digo que me abra la información que está en la dirección user Cloudera aerolínea flights, que es la que copié al inicio del tutorial, y que me la sobrescriba sobre la tabla vuelos, que es la que acabo de crear. Y acá me dice que ha sido exitoso. Así que continuamos.
El punto siguiente, ya cubrimos hasta acá, ya creamos la tablita externa, inclusive podemos explorarlas. Si abrimos las bases de datos utilizando Hue, recordemos que para efectos de esta práctica usuario y contraseña son Cloudera. Es un poquito lento. Acá está para volar y aquí tengo mis 3 tablitas. Bien, siguiente punto. Aplicamos técnicas de bucketing para que se divida la información por aerolínea y año y guarde los archivos resultantes en la ruta de su base de datos. Para ello, sencillamente utilizaremos el comando. Bueno, antes de empezar, tenemos que activar el bucketing. Y para ello utilizaremos el comando set high.enforce bucketing y lo pondremos como true para que force su ejecución. Entonces nos iremos acá en Hive y lo colocaremos. Se ejecutó. Ahora que ya está activo el bucketing, vamos a crear unas tablas. Yo les voy a poner bucketed y le voy a poner bajo qué término están almacenadas. Esta va a ser por aerolínea y esta por año. Y por acá me aparece que va a estar almacenada por aerolínea. Aquí es donde le especifico yo bajo qué término se va a organizar y le digo en cuántos buckets lo quiero. En este caso lo voy a dividir en 10. Bien, vamos a hacer lo mismo que hemos estado creando las 2 tablitas que van a ser realmente nuestros buckets. Ya creamos la primera. Acá de hecho, veamos. Y vamos a copiar la información a la tablita, indicándole que inserte, sobreescribiendo la información en la tabla que acabo de crear, que es Flight Bucket Airline, y todos los archivos que se seleccionen de la tabla Flights. Bien, acá se pone a trabajar. Cabe destacar que cuando me está trabajando en buckets usualmente toma un poco más de tiempo realizar, así que esta parte del proceso la voy a acelerar para no hacer demasiado largo el tutorial. Bien, finalizado este proceso, vamos a hacerlo con la segunda tabla. De igual manera lo voy a dividir en 10 buckets. Ya creamos la tablita, hoy copiamos la información. Y ha finalizado. Ahora pasamos al último punto. Dice, busque los archivos creados en Hadoop para la base de datos aerolíneas y muestre su contenido a través del comando cat. Nos vamos entonces a Hadoop y sabemos que lo podemos buscar desde consola o desde navegador. Mostraré primero desde navegador. Vamos a abrir una pestañita y cargaremos
en Hadoop NameNode, utilidades, Browse the File System. Y aquí buscamos donde tenemos almacenada nuestra base de datos. Users, Hive, Warehouse. Y mi base de datos es para volar. Tengo la tablita aerolíneas, aeropuertos, vuelos. Y tengo mis buckets por acá. Vamos a comparar. Si por ejemplo abro vuelos, vemos que tengo el archivo CSV, que tiene la información. Por aquí los demás relacionados están mis partes de los archivos, pero si abro uno de los buckets, vemos que son 10 archivos los que se han dividido la información, desde el 0 hasta el número 9. Lo mismo sucede con vuelos. Bien, una vez demostrado eso, lo que vamos a hacer es que, sabiendo dónde están mis archivos dentro de Hadoop File System, el cual tiene esta dirección, user hive warehouse para volar.db, voy a abrir algún archivo para visualizarlo. Para ello, el comando primeramente es ls si lo quiero explorar. Voy a utilizar esta dirección, ya la había copiado anteriormente, y lo vamos a hacer desde Hadoop. Acá me dice al ejecutar el comando que encontró 4 archivos, desde el 0 hasta el 3. Ahora, utilizando el nombre del archivo como tal, puedo copiarlo desde acá, ya que ya tengo mis comandos hechos, ya lo había hecho yo, y puedo utilizando cat. Para ello solo es Hadoop File System, comando cat igual que en Linux, la dirección del archivo. Cabe destacar que si yo enlazo la base de datos o la tabla nada más, me lo reconoce como un directorio, ya que el archivo de texto es el que está al final. De manera que si yo trato de correr, por ejemplo, el cat sin especificar el archivo final, me va a arrojar un error. Solo comprobémoslo. Acá dice que es un directorio. Los directorios no se pueden leer directamente. Bien. Ahora abramos el archivo y vemos que esta parte del archivo posee estos elementos. Bien, eso ha sido todo. Esa es la forma de buscar archivos tanto en navegador como en consola y demostrarlos utilizando CAD. Se han cumplido todos los requisitos del ejercicio, por ende, damos por concluido el video. Tengan un muy buen día.